Este año en Fórmula 1 hay que hablar aún más si cabe sobre el rake, incluso más que los años anteriores, porque ya vemos como todos los equipos de la parrilla montan este sistema. Así que vamos a ver qué es este rake, cuáles son sus principales ventajas, también los inconvenientes y en definitiva cómo afecta todo el rendimiento del coche. Muy buenas, pues el rake al fin y al cabo no es más que ese ángulo que tiene el fondo plano respecto al asfalto. Es decir, si tú miras el coche de Fórmula 1 desde perfil, aunque es algo que también se puede aplicar a otros coches que no sean Fórmula 1, lo que notarás es que la parte trasera del coche está notablemente más levantada que la parte frontal. Es decir, hay un ángulo claro entre lo que sería el fondo plano y el asfalto. No son paralelos. Esto afecta de muchas maneras y la primera de la que te quiero hablar es de la aerodinámica general, porque bueno, todos los coches de competición lo que se intenta conseguir es la mayor carga aerodinámica, la mayor downforce, es decir, la fuerza que empuja el coche hacia el asfalto, porque eso te permite pues, tener mejor agarre, poder trazar las curvas más rápido, pero todo eso sin sacrificar velocidad punta por culpa de la resistencia al avance. Es decir, si tú pones un alerón enorme, pues probablemente eso te permita empujar mucho el coche hacia el suelo y que cojas las curvas más rápido. Sin embargo, vas a sacrificar muchísima velocidad punta porque también produce resistencia al avance o drag. En este sentido, lo que permite el rake, si es variable, es que cuando aceleras, la parte trasera del coche baja y el área frontal es menor. Sin embargo, cuando frenas, en la parte trasera, lo que sería el culo del coche, sube y tienes un área frontal mayor y entonces ahí aprovechas la resistencia aerodinámica para frenar más rápidamente. Por tanto, estás consiguiendo ambas cosas, aunque normalmente la resistencia al avance es negativa porque perjudica tu velocidad punta, también hay que tener en cuenta que realmente esa resistencia al avance te beneficia cuando tú lo que quieres es frenar, porque lógicamente está empujando el coche hacia atrás, lo que favorece la frenada, evidentemente. Por tanto, cambia lo que sería el área frontal del coche cuando se aceleras, disminuyéndose, lo que es positivo, y aumenta cuando se frena, lo que también es positivo. Entonces, tener este rake variable te va a permitir tener más velocidad punta y además frenar más rápidamente. Luego también afecta a lo que serían los coeficientes de drag y de downforce. Pero bueno, estos son unos conceptos de los que hablaré en el próximo vídeo. Te recomiendo que te suscribas ya porque en el próximo vídeo vamos a analizar todos estos temas aerodinámicos y además cómo se analizan a través de los datos y va a ser muy interesante porque vamos a ver qué limitaciones tiene y cómo aprovechar esos datos realmente para obtener valores de utilidad. Luego además, si seguimos hablando de los efectos aerodinámicos del rake, pues tenemos que lo que permite es que la parte frontal del coche esté mucho más pegada a lo que sería el asfalto. Es cierto que esto viene ya regulado por FIA, tienes una altura mínima a la que debe estar el alerón delantero, no puede rozar ni mucho menos, tiene que haber esa distancia por reglamento, pero bueno, lo que te permite es bajar un poquito esa parte frontal sin que esto afecte a la altura del eje trasero, porque como tiene distintas alturas, pues entonces puedes regular cada una por separado, entre comillas, un poco resumido. En cualquier caso, lo que tenemos, gracias a que el alerón delantero está más cerca del suelo, pues hay por principios básicos de aerodinámica, que insisto no quiero entrar en este vídeo para no alargarlo demasiado, pues al tener menos sección, el aire que pasa por ahí aumenta su velocidad y entonces aumenta aún más la carga aerodinámica, eso sí, solo del eje delantero. Luego también es cierto que una vez que el aire pasa a través del fondo plano y ese fondo plano va en aumento, digamos que cabe más aire en las secciones traseras, es decir, como el fondo plano está inclinado, es decir, según vas avanzando longitudinalmente con el coche, cada vez está más abierto, pues cada vez va cabiendo más aire, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces todo ese aire que has podido además tratar pues con diferentes apéndices del fondo plano y demás, va a llegar al difusor y el difusor, cuanto más aire consigas meter ahí, pues más downforce te va a reportar en el eje trasero. Así que pues combinando ambas cosas, pues gracias al alerón frontal vas a conseguir downforce en el eje delantero y gracias al difusor vas a conseguir downforce sobre todo en el eje trasero, aunque también en la superficie completa del coche. Eso sí, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque como el rake sea excesivo, se va a perder toda la carga aerodinámica que se consigue con el fondo plano y el difusor, y eso va a provocar que el coche pierda muchísimo downforce y entonces pues sin duda se va a perder muchísimo tiempo por vuelta e incluso puede que el coche sea muy complicado de conducir, entonces sería un desastre. Por eso en Fórmula 1 hemos visto como los equipos poco a poco cada vez se iban atreviendo a montar un rake un poquito más grande. Al final pues en este sentido sí que es cierto que Red Bull siempre iba un paso por delante porque al fin y al cabo fueron los que lo inventaron o los que lo implementaron al principio con Adrian Newey. Entonces en ese sentido siempre iban un paso por delante, el resto de equipos al final prácticamente los han terminado cogiendo, pero sí es cierto que Red Bull ahí parte con cierta ventaja. Luego aparte, como pequeño apunte, también puede favorecer un poquito el efecto del DRS, este alerón trasero móvil, para que nos entendamos, lo que se abre y se cierra en una recta para poder adelantar.
si es que no conoces lo que es el DRS, porque sí es cierto que tú el ángulo del ala trasera lo puedes regular, es decir, tú puedes elegir si prefieres que el ala esté así o un poquito más inclinada según la carga aerodinámica y drag que quieras. Tienes que encontrar el equilibrio dependiendo del circuito. Sin embargo, si tú tienes el rake, pues simplemente por tener el rake, pues vas a tener el eje trasero un poquito más levantado, lo que conlleva que el ala trasera sea más vertical ya de por sí. Sí es cierto que tú lo puedes regular, pero como que tienes unos límites un poquito más flexibles. Entonces, si tú tienes una superficie así, que es la que abres por el DRS, pues evidentemente va a tener más efecto el DRS si lo que estás abriendo es así de alto o es simplemente así. Entonces, bueno, por ahí también se puede jugar un poquito con el DRS. Este efecto es un poco secundario, digamos, porque en cualquier caso puedes jugar con esa inclinación, tengas rake o no, pero también es interesante tenerlo en cuenta. Y luego también te quiero hablar de la dinámica general del coche, porque con un rake lo que vas a tener sí o sí prácticamente es que las suspensiones traseras tengan mucho recorrido y las delanteras muy poco. Aquí la diferencia está sobre todo en las traseras, porque la delantera normalmente se busca un poco ese límite del reglamento, siempre teniendo en cuenta los baches del asfalto y demás, que no llega a tocar nunca demasiado el alerón frontal con el asfalto. Pero entonces esto de tener las suspensiones traseras tan altas, pues sí que influye muchísimo, porque además si quieres que el rake sea variable tienes que tener unas suspensiones traseras de por sí ya muy blandas, entonces tienes que jugar pues con las barras antibalanceo para que el coche, aun teniendo esas suspensiones traseras blandas, no se desequilibre demasiado. Entonces lo que tienes son unas suspensiones traseras más blandas de lo común y unas suspensiones delanteras por norma general más duras de lo habitual. Entonces, bueno, hablando un poquito de dinámica general, un eje frontal que permite mucho balanceo entre las diferentes ruedas, es decir, que tiene un rol muy alto, que puede haber mucha diferencia de altura entre las distintas ruedas, digámoslo así, pues eso permite que haya mucho sobreviraje. Sin embargo, si las tienes muy duras, es decir, que el coche en el eje frontal no se balancea, tienes más subviraje. En este sentido, en Fórmula 1 normalmente se busca un poquito más de subviraje porque suele ser un poco más rápido, así que en este sentido el rake sí que vendría bastante bien, y en el eje trasero lo mismo, pero inverso, es decir, si tienes un balanceo en el eje trasero muy grande, vas a tener más subviraje, y si lo tienes muy fijo vas a tener más sobreviraje. Entonces, en Fórmula 1, como digo, normalmente se busca un ligero subviraje. Por supuesto, si te pasas con el subviraje vas a perder muchísimo tiempo, pero el sobreviraje a veces es un poco más complicado manejarlo. Entonces, por ese sentido, normalmente sí que es más rápido el subviraje. Así que el rake, con las suspensiones traseras más blandas y las delanteras más duras, también debería favorecer un poquito ese comportamiento ligeramente subvirador de los coches y limitar el sobrevirador, que normalmente te hace perder mucho tiempo. En cualquier caso, ya te puedes imaginar que el hecho de tener rake o no tenerlo, y el hecho además de ser variable, pues complica muchísimo el setup de los coches, porque ya tienes que tener en cuenta en qué momento del circuito estás, si estás acelerando, si estás girando, si estás frenando, que esto siempre es complejo evidentemente, pero cuando tienes un rake variable que está cambiando prácticamente la disposición del coche, pues esto lo complica muchísimo más. Y luego además pues tienes que tener en cuenta no solo los reglajes, sino todo el diseño aerodinámico del coche, del chasis, pues tienes que también tener en cuenta que tienes ese rake variable. Así que, en definitiva, tener un rake, pues sí que es cierto que te dan muchísimas ventajas, como hemos visto, tanto aerodinámicas como dinámicas del coche generales, pero también hay que decir que es muy complicado y además incluso peligroso, en el sentido de que como te pases con este rake o no lo tengas controlado, vas a perder por 1000 lo que hubieses ganado de tenerlo bien implementado. Entonces, por eso hemos visto que los equipos han tardado varios años en habituarse al rake, a entenderlo, si es que lo han llegado a entender, porque muchos de los problemas incluso de Ferrari venían, según fuentes propias de Ferrari, de no terminar de entender su rake, que ya lo montan bastante alto. Entonces, al final es como siempre, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en este sentido, después de tanto tiempo, hemos visto como al final el rake todos han sabido entenderlo, y creo que no cabe ninguna duda ya de los beneficios que reporta. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero haberte aclarado estos conceptos, que hayas descubierto algo nuevo, y nos vemos en la próxima.